Tengan todos y cada uno muy buenas tardes. En este día nos toca hablar sobre el tema la relación del interno con el mundo exterior y la autorización de salida desde el enfoque de la resocializador en el ordenamiento interno salvadoreño. El grupo está conformado por Maricruz, Kenny González, Raquel Torres, Paola Ferrufino y mi persona, Gerson Alexander Girón. A mí me toca hablarles sobre el tema la relación del interno con el mundo exterior. En palabras sencillas y fáciles de comprender, esta relación del interno con el mundo exterior no es más que aquella comunicación que tiene el privado de libertad con el mundo exterior. Por ejemplo, la comunicación que tiene con sus familiares. Otras formas de comunicación o de contacto que también son importantes es el poder que tienen los privados de libertad de enviar y recibir correspondencia y de ser posible hacer y recibir llamadas telefónicas. También se les debe permitir a los reclusos informarse de lo que acontece en la realidad, en el mundo exterior de la sociedad, siendo esta una forma de reducir la anormalidad de la vida penitenciaria. Así no quedará completamente aislado de la comunidad a la que aspira algún día volver a ser puesto en libertad. La importancia que tiene este tema de la relación del interno con el mundo exterior radica en pocas palabras en que el recluso no va a visitar a su madre, no va a ver a su madre o a su esposa, sino más bien va a comunicar con ellas. Este término se emplea en el ordenamiento jurídico para aludir a las visitas de un familiar o a un allegado, a un interno. Gracias a las comunicaciones, el preso no queda reducido exclusivamente al mundo carcelario y se le permite relacionarse con el exterior. Por muy fuerte que sean las medidas de seguridad, el recluso siempre debe tener contacto con el mundo exterior. Esto se refiere en mayor medida a aspectos como visitas, a las a realizar correspondencia, a pesar de que una persona se encuentre privada o recluida de su derecho a la libertad, este siempre conserva los derechos que entre ellos está el derecho a mantenerse en contacto con sus familiares, que sean visitas conyugales, poder ser, como les decía, llamadas telefónicas y recibir correspondencia. Esa sería mi participación. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la relación del interno con el mundo exterior. Y es que la Corte hablaba no solo de que el interno tiene que recibir visitas, sino que el interno tiene que tener un medio de comunicación con el mundo exterior. El tercer punto que se tocaba era ese sobre que el interno tiene que estar en constante capacitación. Esto debido a que el Estado de El Salvador tiene la obligación de garantizar la reinserción del interno al mundo exterior. Y sobre el cuarto punto que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva, es que ellos enviaron a un visitador a las cárceles de El Salvador y dijeron de que el lugar donde se recibía a los familiares de los internos no eran los adecuados. También que las medidas que se realizaban para entrar los familiares no eran las adecuadas y le hace una recomendación al Estado de El Salvador para que cambie estas medidas, así como su infraestructura, para que el ambiente sea mejor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado tiene como obligación el de facilitar y reglamentar esa comunicación entre el interno y el mundo exterior. Esto porque es importante que el interno no pierda sus lazos familiares, ya que ellos tienen el derecho a la familia, el cual no se les tiene que restringir, ya sea por medio de abusos arbitrarios que usualmente se hacen. Entonces la Corte decía de que el Estado de El Salvador tiene la obligación de regular y garantizar este derecho a las familias, porque psicológicamente esto les ayuda a reinsertarse a la sociedad. Esta sería mi parte.
Buenas tardes. Yo hablaría acerca de la legislación salvadoreña sobre el tema, específicamente el fundamento constitucional y legal. La relación del interno con el mundo exterior ha sido objeto de estudio, específicamente en el habeas corpus con referencia 383-2016. Es así como la Sala de lo Constitucional ha citado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro de este habeas corpus se manifiesta que se ha reconocido el derecho de los reclusos a recibir visitas familiares como componentes del derecho a ser tratados humanamente y asimismo con el respeto a su dignidad, razón por la cual la misma comisión ha señalado que el derecho a la visita es un requisito fundamental para así asegurar tanto el respeto de la integridad como la libertad personal de los internos dentro del centro penitenciario. Asimismo, se ha manifestado que el apoyo de los familiares a los reclusos resulta ser muy importante tanto a nivel nacional como a nivel psicológico de los internos. Por lo antes expuesto, es importante manifestar que el rol que desempeña un régimen de visita y tanto el régimen de visita y las llamadas familiares en la vida del recluso es de una forma que a través del cual el encarcelado puede mantener un contacto con el mundo exterior. Y así este contacto puede ayudarle a él a su rehabilitación, ya que dicho acercamiento le ayuda a su reintegración en la sociedad, siendo ello uno de los propósitos que tiene la pena de acuerdo al artículo 27 de la Constitución. Para finalizar, me gustaría mencionar la legislación salvadoreña y es en torno a la ley penitenciaria, ya que en su artículo 14A y 14B, también como en el reglamento general de la ley penitenciaria, artículo 7 al 10, regulan lo relativo al régimen de visitas, donde se establecen los tipos de visita, se establecen los plazos, los requisitos, asimismo se establecen las condiciones para realizar esta visita, entre obligaciones y prohibiciones. Esta sería mi participación. Tengan todos muy buenas tardes. A continuación yo les voy a hablar sobre el tema autorización de salidas desde el enfoque resocializador en el ordenamiento interno salvadoreño. Las autorizaciones de salida es uno de los derechos que encontramos reconocidos tanto en nuestra legislación y diversos tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país, pues esto va encaminado así al cumplimiento del fin resocializador que posee la pena que está regulado en el artículo 27 de nuestra Constitución. Podemos decir que dentro de este artículo nace la intención constitucional de dotar la fase de ejecución penitenciaria de una orientación principalmente de prevención especial, es decir, que la ejecución de la pena debe permitir que a pesar que la persona se encuentre bajo un régimen penitenciario, esto no le impida de alguna manera tener un contacto con el mundo exterior al cual él está aspirando a poder regresar. Entonces, esto de alguna manera, este derecho le garantiza así la dignidad humana a esta persona, así como su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad. Esto de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución en relación al artículo 27 anteriormente citado. Según lo establecido por la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad 127-2007. Ahora bien, en nuestra legislación, los permisos de salida son clasificados tanto en ordinarios, regulados tanto en el artículo 392 y 394 del reglamento de la ley penitenciaria, y los extraordinarios que se encuentran regulados en el artículo 92 de la ley penitenciaria. Los primeros que he hecho referencia, que serían los permisos de salida ordinarios, están relacionados en sí con la progresividad del régimen. Por lo tanto, las autorizaciones de salida implican un estímulo a la buena conducta de estos y a la creación también de una responsabilidad del interno, y con ello se permite de alguna manera el desarrollo de su personalidad. Por ejemplo, los permisos de salida en la fase de confianza. Dentro de estos encontramos las visitas a familiares, por ejemplo, asistencia a eventos de la comunidad o asistencia con, digamos, su grupo familiar a actos de tipo cultural o deportivo. Y están los permisos de salida en la fase de semilibertad, que estos podrían ser los permisos permanentes de salida cuando el interno haya obtenido un trabajo permanente y sea beneficioso tanto para él como para su familia.
Y respecto a las salidas, a las autorizaciones de salida a las que hice referencia, que serían las segundas, las especiales, estas se relacionan en sí con un carácter excepcional, como por ejemplo, para contraer matrimonio cuando no sea posible la concurrencia del funcionario competente, el sacerdote o el ministro del culto al cual pertenece este interno. Y como último punto sería el proceso a seguirse para el otorgamiento de estos permisos. Lo encontramos regulado en el artículo 390 del reglamento de la ley penitenciaria. Y respecto a los permisos ordinarios, para que estos se autoricen, deben de cumplirse con ciertos requisitos. Esto sería el que esté dentro de la fase de confianza y de semilibertad, así como que cumpla con los parámetros del artículo 391 del reglamento de la ley penitenciaria, los cuales serán evaluados por el Consejo Criminológico Regional. Esto sería todo de mi parte. Continuando con exposición, no sé si me escuchan, compañeros, ¿sí? Continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre los tratados internacionales que regulan los permisos especiales de salida del interno. Y entre estos están, por ejemplo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, mejor conocidas como reglas de Tokio. Y este tratado establece básicamente que una de las medidas que puede aplicarse posterior a la sentencia son los permisos, los cuales serán sometidos a la revisión de una autoridad jurisdiccional. También están las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, mejor conocido como las reglas de Ban Klong. Pero hay que recalcar que más bien este tratado hace como una recomendación encaminada a que las autoridades penitenciarias solucionen desventajas. Por ejemplo, muchas mujeres son encarceladas a larga distancia de sus hogares. Entonces, una de las formas o medidas por medio de las cuales se puede alentar y facilitar las visitas a mujeres presas es, por ejemplo, proporcionar un permiso de acuerdo a lo posible para fines médicos, ocupaciones, educaciones y familiares, etcétera. Ahora bien, como último punto, resulta pertinente mencionar la importancia del tema sobre las autorizaciones de salida y pues bien, como bien sabemos, la persona humana, de acuerdo con principios constitucionales, es el origen y el fin de la actividad del salvadoreño. En ese sentido, los privados de libertad, así como tienen derechos, también tienen así como tienen deberes, también tienen derechos, y uno de ellos es las autorizaciones de salida, lo cual da paso a entender que la autorización de salida como una etapa en la planificación de la reinserción social de los reclusos insertos en el marco del sistema progresivo tiene una finalidad de mantener y reforzar los lazos familiares y contactos sociales con los beneficiarios, facilitando así su reinserción. De esa manera, permitimos establecer un lazo de comunicación con el mundo exterior. Hasta aquí sería el fin de la exposición. Muchas gracias por su atención, licenciado. Espero nos haya entendido de mejor manera.